Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde analizamos al detalle todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de una relación que ha mantenido a todos en vilo, una historia que nos ha hecho suspirar, llorar y reír, la de Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, así es, vamos a sumergirnos en la reacción de Ander Zel al ver a Kerem Bürsin. Pero ojo, no se imaginen cualquier reacción. La que vamos a analizar hoy es una que sinceramente nos dejó a todos boquiabiertos. Prepárense porque les aseguro que la reacción de Ande los va a sorprender. Antes de que entremos de lleno en el tema, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de analizar a fondo las relaciones de los famosos, si quieren estar al tanto de todos los chismes y novedades del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido como este. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como todos sabemos, la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, la química entre ellos era innegable. La pantalla se encendía cada vez que compartían una escena, y los fans, por supuesto, no tardaron en notar esa magia. Era palpable, se podía sentir incluso a través de las pantallas. Los rumores empezaron a circular incluso antes de que ellos admitieran nada. Las miradas, las sonrisas cómplices, las pequeñas bromas que se hacían fuera de cámara, todo apuntaba a que algo más que amistad estaba floreciendo entre ellos. Y entonces la noticia que todos esperábamos, Ande y Kerem confirmaron su relación. El mundo entero enloqueció. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Sus fotos juntos en las redes sociales causaban furor, sus entrevistas conjuntas eran un derroche de química y complicidad. Parecían estar viviendo un cuento de hadas. Los fans crearon clubs, les pusieron apodos cariñosos, analizaban cada uno de sus gestos y publicaban montajes y vídeos homenaje a su relación. Ande y Kerem se convirtieron en un fenómeno global, un símbolo de amor para millones de personas. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. Y finalmente la confirmación que nadie quería escuchar, Ander Zel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para todos los fans. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se había roto la magia? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, otros que sus agendas laborales no les permitían pasar tiempo juntos. Otros, más osados, apuntaban a terceras personas. La verdad, como suele suceder, solo la conocían ellos dos. El hermetismo con el que manejaron la ruptura alimentó aún más las especulaciones. Las redes sociales se llenaron de teorías, algunas descabelladas, otras más plausibles, intentando dar una explicación a lo que había sucedido. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Ambos se han enfocado en sus carreras, cosechando éxitos y evitando, en la medida de lo posible, hablar sobre su relación pasada. Ande ha continuado consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. Kerem, por su parte, ha explorado nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad como actor y productor. Pero, como sabemos, el destino a veces juega sus cartas de manera inesperada. Las sombras de su pasado romance siempre los han perseguido, con cada entrevista, cada aparición pública, las preguntas sobre su relación eran inevitables, aunque ambos se esforzaran por evitar el tema. Y aquí es donde entra en juego la reacción que vamos a analizar hoy. Hace poco tiempo, durante un evento público, Ander Zel y Kerem Bürsin coincidieron. Sí, leyeron bien. Después de meses, incluso años, de no verse, sus caminos se cruzaron nuevamente. Los fotógrafos, por supuesto, no perdieron la oportunidad de capturar el momento. Y las cámaras, atentas a cada detalle, registraron la reacción de Ande al ver a Kerem. El evento, una gala benéfica organizada por una importante fundación, reunió a lo más granado de la sociedad turca, incluyendo a numerosas figuras del mundo del espectáculo. La presencia de Ande y Kerem en el mismo lugar ya era un acontecimiento en sí mismo,
pero la posibilidad de un encuentro, una interacción entre ellos, convirtió la noche en una bomba de relojería mediática. Y aquí es donde viene lo interesante. La reacción de Ande no fue la que muchos esperaban. No hubo frialdad, ni indiferencia, ni incomodidad evidente. Todo lo contrario. En el momento en que sus miradas se cruzaron, se pudo apreciar una mezcla de sorpresa, nostalgia y, atención, una chispa de alegría. Las fotografías y los vídeos del momento se viralizaron en cuestión de minutos, alimentando la euforia de los fans y generando un debate intenso en las redes sociales. Cada fotograma fue analizado al detalle, cada expresión facial interpretada, cada gesto sopesado en busca de pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Sí, amigos. Hande Erçel, al ver a Kerem Bürsin, sonrió. Una sonrisa genuina, una sonrisa que llegaba a los ojos, una sonrisa que recordaba a aquellos tiempos en los que eran la pareja más feliz del mundo. Una sonrisa que para muchos fue una señal de que aún quedan sentimientos entre ellos. No era una sonrisa forzada, ni una simple muestra de cortesía. Era una sonrisa sincera, una sonrisa que hablaba de recuerdos compartidos, de emociones que aún estaban presentes, aunque el tiempo y la distancia hubieran intentado difuminarlas. Ahora bien, analicemos esta reacción con detenimiento. ¿Qué significa realmente esa sonrisa? ¿Será que Hande aún siente algo por Kerem? ¿O simplemente fue una reacción cortés, un gesto de buena educación hacia alguien con quien compartió momentos importantes de su vida? ¿Será que esa sonrisa era una forma de cerrar un capítulo, de despedirse de un pasado que ya no tiene cabida en su presente? ¿O será que en el fondo esa sonrisa escondía la esperanza de un futuro reencuentro? Las respuestas, como siempre, son subjetivas y dependen de la interpretación de cada uno. Pero desde mi punto de vista, esa sonrisa dice mucho más de lo que aparenta. Creo que Hande, al ver a Kerem, sintió una punzada de nostalgia, un recuerdo de los buenos momentos que vivieron juntos. Y esa sonrisa fue una forma de reconocer esos sentimientos, de aceptar que aunque la relación haya terminado, aún existe un vínculo entre ellos. Un vínculo que va más allá del simple compañerismo, un vínculo forjado por la intimidad, la confianza y el amor. No estoy diciendo que Hande y Kerem vayan a volver a estar juntos. Eso solo el tiempo lo dirá. Pero sí creo que esa reacción demuestra que a pesar de todo lo que haya pasado, aún existe cariño y respeto entre ellos. Y eso en el mundo del espectáculo, ya es mucho decir. En un mundo donde las relaciones son efímeras y las traiciones son moneda corriente, la capacidad de mantener el respeto y el cariño después de una ruptura es un valor que merece ser destacado. Además, es importante tener en cuenta que Hande y Kerem pasaron mucho tiempo juntos, no solo durante las grabaciones de Senkalkam, sino también durante su relación. Compartieron momentos íntimos, viajes, experiencias que los marcaron para siempre. Es imposible borrar esos recuerdos de la noche a la mañana. Y esa sonrisa, creo yo, fue una forma de honrar esos recuerdos, de reconocer el impacto que Kerem tuvo en la vida de Hande. Era una forma de decir: recuerdo lo que fuimos, y aunque ya no estemos juntos, siempre habrá un lugar para ti en mi corazón. Por supuesto, algunos dirán que estoy siendo demasiado optimista, que estoy leyendo demasiado entre líneas. Pero como fan de esta pareja, no puedo evitar ilusionarme con la idea de una posible reconciliación. Sé que es poco probable, pero como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. La química entre ellos era innegable, la conexión que tenían era única, y la idea de que todo eso se haya perdido para siempre es difícil de aceptar. Además, no podemos olvidar que tanto Hande como Kerem son personas muy reservadas en cuanto a su vida personal. Es probable que nunca sepamos la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos. Pero esa reacción, esa sonrisa fugaz, nos da una pequeña ventana a sus emociones, una pista sobre lo que podría estar pasando en sus corazones. Nos permite imaginar, soñar con la posibilidad de un reencuentro, de una segunda oportunidad. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que esa sonrisa significa algo más? ¿O simplemente fue una reacción cortés? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus teorías. ¿Será que Hande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿O su historia de amor ha llegado a su fin? En resumen, la reacción de Hande Erçel al ver a Kerem Bürsin fue una sorpresa para muchos. Lejos de mostrar frialdad o indiferencia, Hande sonrió, dejando entrever una mezcla de sorpresa, nostalgia y alegría.
Esta reacción ha reavivado las esperanzas de los fans que sueñan con una posible reconciliación, aunque la realidad pueda ser diferente. Lo que sí es cierto es que a pesar de la separación, aún existe un vínculo entre ellos, un cariño y respeto que se hicieron evidentes en ese breve encuentro. Un encuentro que, aunque fugaz, ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. Y bien, familia, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la reacción de Ander Cell al ver a Kerem Bürsin. No olviden que esto es solo mi opinión, mi interpretación de los hechos. Ustedes tienen todo el derecho a estar en desacuerdo, o a tener su propia perspectiva. Lo importante es que podamos debatir y compartir nuestras ideas de manera respetuosa. Como siempre, quiero agradecerles por dedicar unos minutos de su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Recuerden que si les gustó pueden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la reacción de Ande? ¿Creen que aún hay esperanza para esta pareja? ¿O es mejor que cada uno siga su camino? Los leo con atención. Y no olviden denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo.